Buenas noches, bienvenidos al Laboratorio de Dinámicas Relacionales. Soy Miguel Mayorga, director del laboratorio. Bueno, vamos a realizar una pequeña disertación acerca de las dinámicas relacionales, respondiendo 10 preguntas sobre esta teoría de la vida cotidiana. Para empezar, queremos preguntarnos qué es la dinámica relacional. La dinámica relacional es o busca la comprensión de fenómenos cotidianos, fenómenos que surgen en la cotidianidad y cómo estos se construyen. ¿Listo? Entonces, básicamente nosotros lo que intentamos es hacer un análisis de los diferentes aspectos que nutren la cotidianidad, así como las formas en que el individuo posiblemente puede actuar frente a esa cotidianidad basados en una cultura alienante. Esta teoría se ha trabajado desde el 2007. Actualmente hay una línea de investigación dentro de un semillero llamado holístico en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, en el Centro Regional Soacha. Hemos tratado de realizar diferentes investigaciones en contextos como el familiar, el del transporte, la ciudad, la adolescencia, la religión, para poder ir construyendo esta comprensión. La segunda pregunta es, ¿qué es la cotidianidad? Pues nosotros comprendemos la cotidianidad como la interacción constante entre un mundo interno, que podemos llamar un mundo personal o un mundo vincular, y un mundo externo, que podemos llamar un mundo social o un mundo estructural, en donde se crea una órbita situacional o se crean múltiples órbitas situacionales, las cuales en esa relación van construyendo el día a día del sujeto. ¿Cómo surge la cotidianidad? La cotidianidad surge principalmente porque el ser humano es un ser que necesita de un otro. El ser humano no existiría si no hay un otro. Y entonces acá surge la primera necesidad. Y la primera necesidad es la necesidad de confirmación. El yo no soy nadie si un otro no me confirma. ¿Y cómo me confirma? Me confirma a través de su gesto, a través de su mirada, a través de su diálogo. Esa es la primera necesidad del individuo. Es decir, nosotros existimos porque hay alguien que nos confirma. Aquí la confirmación podría ser de tres tipos. Una es la confirmación positiva, es decir, aprueban lo que hago, o una confirmación negativa, desaprueban lo que hago, o una desconfirmación, es decir, me niegan la posibilidad de existir. La segunda necesidad es la autoconfirmación, y es decir, además de que me confirme el otro como un ser humano, como un sujeto social, también necesito confirmarme a mí mismo. Y para esa confirmación yo necesito empezar a construir referentes personales, autorreferentes, como la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen o la autorrealización. Entonces, por un lado tenemos la confirmación. Esa confirmación nos permite crear referentes de los otros con lo que hago y además autorreferentes, que son los que permiten construir mi propia identidad. Normalmente la cotidianidad va a buscar en un principio que tanto los autorreferentes como los referentes, entendido el autorreferente como lo interno y lo referente como lo externo en la identidad humana, permanezcan en un equilibrio. Pero la realidad, por la propia existencia del ser humano, este autorreferente y este referente siempre van a permanecer en una tensión. Esta tensión va a generar conflicto, un conflicto entre lo que soy y lo que debo ser con el otro. La tercera pregunta que nos surge es cuáles son los elementos de la cotidianidad. Como lo mencionamos, la cotidianidad es una interacción entre un mundo externo, un mundo interno en una órbita situacional. Entonces podemos ver en el mundo externo que la cotidianidad se estructura principalmente con tres aspectos. El primer aspecto es un contexto. ¿Qué es un contexto? Es un espacio que es institucionalizado. Cuando hablamos de institucionalizado es que tiene normas, rituales, ciertas conductas que lo van enmarcando. Entonces encontramos contextos como la familia, como la religión,
como la escuela, como la ciudad, como las relaciones de pareja, como las redes sociales, todo eso va conformando un contexto. O sea, la familia es un contexto, la religión es un contexto, los amigos es otro contexto. ¿Y por qué los nombramos así? Porque además de tener normas y rituales, tienen funciones específicas. Un hijo no es igual que un amigo. Un feligrés no es igual que un estudiante. Cumplen diferentes funciones. A esas funciones las reconocemos como los roles. Entonces, cada ser humano en diferentes contextos asume diferentes roles. Y eso implica que deba asumir diferentes referentes para ser confirmado en sus diferentes roles. Yo puedo ser muy consentido en mi casa como hijo, pero seguramente como investigador no puedo ser consentido. Tengo que ser audaz. Entonces, esos son los pequeños referentes que nos van distinguiendo en nuestros diferentes roles. Y hay otro factor o otro elemento muy importante que son los otros. Los otros, como aquel que me confirma, me desconfirma o me confirma negativamente mi rol y mi referente. Entonces acá, en una primera instancia, tenemos el mundo externo donde el sujeto se lanza para ser confirmado. Y para ser confirmado debe estar en un contexto, en un rol y siempre estar en la evaluación, digámoslo así, del otro. Este mundo externo, estos aspectos, se relacionan directamente con aspectos del mundo interno. El mundo interno o el mundo psicológico eh, podemos distinguir también tres aspectos. El primer aspecto es la recepción y la impresión, que tiene que ver es que siempre me interpelan, es decir, cuando estoy en un contexto se me demanda algo o se me desafía algo, que ya vamos a ver qué es el desafío. Cuando se me demanda algo, inmediatamente yo genero una impresión interna que es una emoción espontánea que surge. Esta emoción espontánea va a ser la base para la comprensión de mi realidad. Esta comprensión de la realidad va a permitir que yo tome una posición, un juicio de valor. Y este juicio de valor va a llevar a que yo asuma gestos, un discurso y unos comportamientos que en primera instancia me permita responder a esas demandas. Todo eso se enmarca o se relaciona en la órbita situacional. La órbita situacional hace referencia a que en toda, en el día a día siempre yo estoy sumergido en situaciones. Las situaciones se componen de dos cosas. La primera son pruebas o desafíos o evaluaciones que pueden ser tanto estructurales, es decir, tanto en mi posición con el mundo y con los otros, como existenciales, es decir, con la posición mía, es decir, los referentes y los autorreferentes. Estas pruebas muchas veces hacen que seamos confirmados negativamente o confirmados positivamente, pero también hacen que yo modifique cómo me veo, cómo me siento, cómo inclusive me comparo y los proyectos que yo tengo a nivel personal. Por el otro lado, las pruebas no se podrían aguantar, por decirlo así, si no existieran los soportes. Y los soportes son esas posibilidades de valor que pueden ser captadas por el sujeto. Y muchas veces esos soportes son otros contextos. ¿Listo? Entonces, continuando con esta intervención, es muy importante comprender entonces que el mundo interno, que muchas veces es el que estudia los psicólogos, como el mundo externo, que es el que aquí trabaja los sociólogos, no están desunidos, sino que hay una órbita que siempre está en contexto. Aquí la circunstancia surge en que esos contextos con esa relación se van relacionando con otras dinámicas relacionales. Y esto lo llamamos el factor multidinámico, dado que muchas veces en el trabajo, que es un contexto donde yo soy un empleado, que es el rol, me veo sometido muchas veces al ataque de mis jefes, porque la persona soporta esas pruebas y posiblemente las soporta porque en su otro contexto, que es la familia, ese
esa dinámica de respuesta. Entonces, mi familia se convierte en un soporte en mi trabajo. Y mi trabajo se puede convertir en un soporte para mi estudio. Entonces, ese es o son los elementos de la cotidianidad. La quinta pregunta nos dice, ¿cómo es la dinámica de la cotidianidad? Bueno, creo que acabo de explicarles cómo es esta dinámica. Ahora, lo interesante es que esta dinámica básicamente va a generar dos cosas, o va a generar algo que nosotros llamamos los modos de ser. Listo, que eso lo vamos a responder en la pregunta número 7. La pregunta número 6 nos dice, ¿cómo se mantiene la cotidianidad? Bueno, parte la cotidianidad, como dijimos que la cotidianidad se genera inicialmente por el hecho de que nosotros necesitamos ser confirmados para existir. De esa manera, entonces el ser humano prehistórico empezó a construir comunidad. A esa comunidad le empezó a otorgar ciertos contextos, ciertos roles. Pero se empezaron a construir bajo una cultura o una macrocultura de la violencia y el engaño mutuo. Muchos autores lo llaman la alienación. Nosotros la llamamos violencia y engaño mutuo. ¿Por qué? Porque la violencia se convirtió en la forma en cómo se educan a los actores sociales en sus diferentes contextos. Esta violencia, dice la psicoanalista Alice Miller, que, que se transforma en el discurso del amor. Entonces, el padre maltrata a su hijo diciendo que lo ama y busca que sea un buen ciudadano. La ciudad maltrata al ciudadano para que posiblemente produzca. Y así el ser humano se va construyendo y va aprendiendo en torno a la violencia. Los niños en el colegio no pueden ser creativos, sino que tienen que alienarse. Y para alienarse muchas veces sus profesoras los discriminan, los castigan o los sancionan. Voy a contar un caso personal. Mi hijo es un niño de 5 años que hasta ahora está entrando en el colegio y cuando voy a hablar con la docente dice que el niño es perfeccionista y le gusta tomarse su tiempo para hacer las cosas. Eso no está mal. Pero para la docente, en su contexto, ese niño que es mi hijo ocupa el rol de estudiante, no genera competencias o habilidades motrices o intelectuales que le permitan ir al mismo paso de sus compañeros. Entonces las indicaciones es que al niño hay que llamarle la atención para que el niño sea hábil y rápido en su estudio. Esa es una forma de violencia engañada. La otra parte de esa cultura es la cultura del engaño mutuo. Y es decir, yo puedo tener mi identidad propia, yo puedo ser extrovertido, pero si en mi trabajo me dicen que debo permanecer 8 horas sentado en, en el escritorio y que no puedo contestar el celular, no puedo reírme, posiblemente yo voy a engañarme a mí y engañarlos a ellos. Y en el escritorio yo voy a ser una persona introvertida. Eso va a permitir que me confirme. Posiblemente si yo fuera extrovertido y me parara y molestara en la oficina, seguramente no me confirmarían positivamente, recibiría una sanción. Entonces es preferible engañarme a tal punto que eso hace que choquen y que se genere esa tensión entre los referentes, es decir, cómo me deben percibir los otros y cómo yo quisiera percibirme. Eh, la otra cultura, que sería la cultura rebelde, emancipatoria, sería una cultura de la reflexión y la transformación. Es decir, además de las necesidades de confirmación y las necesidades de autoconfirmación, el hombre tiene una necesidad que muchas veces niega, la oculta. Y esta necesidad la vamos a llamar la necesidad de crecer como ser humano y de transformar su mundo, el mundo social en este caso. Es complicado dado que los modos de ser que favorecen la cultura de la violencia y el engaño mutuo se oponen radicalmente a la cultura de la reflexión y la transformación. Entonces hablamos de un primer modo de ser que lo hemos llamado durante mucho tiempo la resistencia existencial. Y resistencia existencial principalmente porque el existir es darse cuenta. Y darse cuenta implica muchas veces estar en reflexión.
Entonces, si la cultura de la violencia y el engaño mutuo busca que el sujeto no reflexione y no pueda mantener una tensión armónica entre el ser para sí y el ser para otro, entonces la resistencia existencial lo que va a buscar es tres tendencias. La primera tendencia es que todo ser humano, con esta cultura de la violencia y el engaño mutuo, va a buscar el control del otro. Si yo controlo al otro, controlo también la respuesta que él me dé frente a mis referentes. Este control nosotros lo llamamos lealtad de competencia, porque el hombre es capaz de dominar o de someterse para controlar. La segunda tendencia la llamamos la tendencia de la ambivalencia emocional, porque el ser humano puede tener una impresión emocional diferente a la expresión emocional que está mostrando, porque el todo ser humano desde una cultura de la violencia y el engaño mutuo va a buscar su propia gratificación, va a buscar su propia satisfacción y eso implica que busque emociones positivas. Entonces, es increíble cómo la cultura ha creado contextos de diversión, de descanso, donde el sujeto asume unos roles que para él cree que son de escape, pero que realmente lo que hace la cultura es generar más gastos y más alienación. Estamos hablando de los bares, del consumo de la prostitución, el del consumo de sustancias psicoactivas, incluye el consumo de redes sociales. Entonces, fíjense en que yo utilizo la palabra de consumo, porque en últimas, lo que busca la cultura de violencia y engaño mutuo es buscar y mantener el neoliberalismo, el capitalismo y el colonialismo, que en este caso nosotros lo llamamos el sentido prosumidor. Es interesante porque esto se enmarca en algo que se llama la búsqueda de la felicidad, pero una felicidad comercial. Y la tercera tendencia es la tendencia a la evitación. Es decir, evitamos ser confrontados por lo que somos y evitamos ser confrontados frente a la situación. Por eso preferimos aceptar lo que nos digan, modificar nuestro propio sentir por el sentir de los otros. Otros que obviamente también modifican su sentir a favor de esa cultura de la violencia y el engaño mutuo. Esto llamamos la resistencia existencial. ¿Qué genera? Pues nosotros en nuestras investigaciones hemos logrado comprender que genera en primera instancia la búsqueda de gratificación, que el otro me gratifique, que el otro me haga sentir bien. Por eso yo me engaño, por eso yo lo maltrato, por eso yo me maltrato a mí mismo. Segundo, la autogratificación, es decir, no sentir emociones negativas, buscar un bienestar subjetivo, lo que nos vende la televisión, lo que nos venden los medios de comunicación, lo que nos vende la internet, lo que nos vende la publicidad. Y lo tercero es la negación de nuestra propia existencia, es decir, terminamos volviéndonos autómatas. Por el otro lado, el modo de ser emancipatorio lo llamaríamos la interacción existencial. Y a diferencia de la resistencia, la interacción existencial va a buscar que la persona tenga la capacidad de gestión de sí mismo, se pueda gestionar su mundo interno, su organización de la experiencia. Y por el otro lado, eh, pueda ayudar a regular y a ser consciente al otro. Es un poco complicado decirlo así porque muchas veces creemos que al hacer eso estamos atacándonos y atacando al otro. El último sería la confrontación de nosotros mismos, confrontación que Jasper, un filósofo existencial, va a hablar confrontación con situaciones límites que a la vez son pruebas, pero no nos han educado para eso, no nos han educado, entonces si nos sentimos solos, nos engañamos y buscamos a alguien que nos confirme. Entonces, hay situaciones como la soledad, como la muerte, como la sed, que no nos han educado por eso, para eso. Y entonces, en últimas, evitamos la tendencia a la habitación y no confrontamos. La tendencia a la confrontación es muy complicada, porque confrontarnos implica entender muchas veces que debemos asumir una posición, yo la llamaría en estos momentos egoísta. Egoísta en términos que Foucault lo llamaría el cuidado de sí mismo. En la medida en que yo me cuide a mí mismo, que sea consciente de mí mismo, que cuide mis propios autorreferentes, que los alimente sabiamente, si lo podemos decir así, voy a tener la capacidad de cuidar al otro. En la medida en que no me cuide a mí, que es lo que pasa en la resistencia existencial o en la cultura de la violencia,
no voy a cuidar al otro. El otro termina volviéndose un objeto. El otro termina siendo simplemente el puente para que me confirmen. No es un otro, no es alguien que aún siendo igual a mí es diferente a mí. ¿Para qué estudiar la cotidianidad? Estudiar la cotidianidad es algo muy interesante. Goodman, el creador o el teórico del interaccionismo simbólico que va a hablar del enfoque dramatúrgico, él va a plantear que la cotidianidad, Schutz también, padre de la fenomenología social, van a plantear que la cotidianidad es importante porque es la relación entre lo macrosocial y lo microsocial, entre lo psicológico y lo sociológico. Es muy interesante comprender que la cotidianidad abarca casi todas las disciplinas, todos los conocimientos del sentido común además. No hay cotidianidad si no existiera la economía, la física, la biología, la química, hasta la cosmología. La cotidianidad es importante porque a través de eso se pueden hacer cambios en cualquier contexto y se pueden hacer cambios también a nivel personal. Por eso consideramos que la dinámica relacional debe orientarse al desarrollo personal y a la transformación social desde la promoción de una cultura reflexiva y transformadora. ¿Cuál es la órbita del universo de la cotidianidad? Entonces, como habíamos hablado, recuerden que la órbita va a ser la situación donde el contexto, el rol, el otro, la impresión, la comprensión y la expresión se unen para que el sujeto responda o encuentre esas respuestas de las necesidades de confirmación y autoconfirmación y asuma una máscara, nosotros la llamamos normalmente máscara o un referente, pero también modifique su autorreferente. ¿Cómo, cómo lograr que el ser humano sienta que su día a día puede ser rutinario? Y básicamente es por la delusión o los absolutismos de la vida cotidiana. ¿Qué tiene que ver con los absolutismos? Los absolutismos se convierten en, digámoslo así, leyes internas que son mantenidas por las leyes externas de los diferentes contextos. Como soy hijo y debo respetar a mi padre, eso es un absolutismo. Absolutismos de la vida cotidiana, como si hablo con el jefe me debe escuchar. Y cuando pasa lo contrario, empieza a crearse una ruptura y esa ruptura muchas veces eh, atenta con nuestra integridad personal. Eso muchas veces los psicólogos lo van a llamar traumas. Por lo general, los traumas son de orden emocional. ¿Cómo hacemos la deconstrucción del papel de los sujetos en la cotidianidad? La cotidianidad o inclusive la misma alienación es difícil o es imposible desde lo que hemos podido investigar salir de ella. Es decir, nadie va a poder salir de su cotidianidad. Inclusive si se van a pasear ahorita, eso es cotidianidad, porque van a asumir un contexto, van a asumir un rol. Pero autores como Maslow, como Csikszentmihalyi, hablan de experiencia cumbre, del flow, y nosotros consideramos que deben existir ciertos momentos, si los podemos llamar momentos, en esa situación o en ciertas situaciones donde el actuar del sujeto se enmarca a la reflexión divergente. Hablamos de reflexión divergente porque es una reflexión diferente a la convergente, a la reflexión cotidiana o a la reflexión alienada. Estos actos o estas acciones nosotros las llamamos acciones dialógicas, acciones expresivas y acciones simbólicas. Si el ser humano es consciente de esas acciones, puede ser consciente también de asumir una posición regulatoria o una posición de gestión de sí mismo, una gestión de cooperación con el otro y un proceso de sentido, es decir, el encuentro con el sentido. Es un proceso complejo o complicado, pero entendemos muchas veces y nos hemos podido fijar en varias situaciones que aquellas personas que pueden lograr una interacción existencial, perdón, pueden salirse de la resistencia existencial son muchas veces aquellas que son capaces de hacer cosas totalmente diferentes en situaciones diferentes. Mm, acciones expresivas, simbólicas o dialógicas, como habíamos hablado. Más adelante, en otra presentación, hablaremos de esos tres actos. Recuerda que nos puedes seguir en Twitter
en @labrelacional. Nuestro correo para cualquier información es dinámica relacional. Muchas gracias.